Dios les bendiga, feliz año a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos para que estudiemos juntos nuestra escuela dominical. Si recordamos, todavía estamos en el tema del trimestre hasta lo último de la tierra. Y hoy estaremos estudiando el estudio número 20, que tiene como título Proclamando al Dios no conocido. Amén. Vamos a orar y así comenzamos nuestra clase. Te damos gracias, Señor, gracias por este momento, esta oportunidad que nos das de poder una vez más reunirnos a través de este medio, poder estudiar de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú en este momento, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos, Señor, y mis hermanas que están, Señor, escuchando también de esta clase, que tú nos des claridad, Padre, que nos des entendimiento y que podamos aprender algo hoy a través de estos estudios, mi Dios. Que sigas tú bendiciendo y fortaleciendo a cada uno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, pues nuestra base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Hechos, el capítulo 17, y vamos a estar viendo los versículos del 16 hasta el 34. Amén. El pensamiento central nos dice que el celo del Espíritu Santo es lo que hace que el corazón del cristiano se sienta conmovido al ver la idolatría, el abandono en que viven aún los que parecen ser los más sabios de este mundo. Y nuestro texto áureo se encuentra en Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria a Dios. Y siempre sabemos, en toda clase, mis hermanos, tiene 3 objetivos para alcanzar. Así que esperemos, ¿verdad?, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, poder aprender hoy algo a través de su palabra. Y el número 1 dice que podamos captar una nueva visión de la evangelización del mundo idólatra y pecador. El segundo, recordar que hasta los más sabios de este mundo necesitan oír el evangelio. Y el último, hacer de Cristo el tema central de sus pensamientos y de su vida. Bueno, si usted tiene su expositor, es el estudio 20. Y si no, mis hermanos, vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a estar viendo el capítulo 17. Y solamente vamos a leer algunos y ya los demás los vamos a ir leyendo conforme se vaya desarrollando la clase. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de 9 dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad
sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Bendito Dios. Bueno, pues en este día vamos a estar viendo, como les digo, nuestro tema, proclamando al Dios no conocido. Y si nosotros recordamos que el apóstol Pablo estuvo predicando, ¿verdad?, en otras ciudades antes. Cuando salió de Filipo, Pablo y su grupo, vimos que se movieron a Tesalónica, ¿verdad? Allí en Tesalónica dice que muchos judíos y griegos creyeron en Jesús, aceptaron el mensaje que estaban predicando. Pero una vez que los judaizantes se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad?, de cómo Dios estaba usando a través de su Espíritu Santo la vida de estos apóstoles, ¿verdad?, de Pablo, de Silas, dice que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y los echaron de Tesalónica. Entonces los hermanos tuvieron que irse de Tesalónica y se fueron a Berea. Berea, ¿verdad?, fue otro lugar donde también el Espíritu Santo abrió las puertas para que allí se predicara el Evangelio. Pero vemos una vez más aquí que los judaizantes fanáticos llegaron también a Berea. Allí también quisieron causar ese estorbo, quisieron ser obstáculo en contra de los hermanos, en contra del mensaje que Dios le había dado para predicar, ¿verdad?, en contra del Evangelio de Jesús. Entonces, los hermanitos de Berea, al percatarse de la situación, ¿verdad?, de que estaba en peligro la vida del apóstol Pablo, ¿qué es lo que hicieron? Escoltaron a Pablo al mar, ¿verdad?, poniéndolo en una barca para llevarlo a la ciudad de Atenas. Entonces vemos que el apóstol Pablo ahora se dirige a Atenas, aunque se fue solo, ¿verdad?, porque él dijo que mejor se quedara Silas y el joven Timoteo se quedaran en Berea para seguir ayudando y enseñando a los cristianos que apenas acababan de recibir el mensaje, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, más tarde vinieron y se unieron al apóstol Pablo. Eso usted lo encuentra en Primera de Tesalonicenses 3:1. Entonces vemos, mis hermanos, que mientras el apóstol Pablo los estaba esperando en Atenas, dice que le dolió en el alma, ¿verdad? Se indignó profundamente al ver que esa ciudad estaba llena de ídolos. Una ciudad que había alcanzado el honor, el reconocimiento, al ser una ciudad que siglos atrás había brillado por la filosofía, por la sabiduría con la que había en los griegos. Habían encontrado reconocimiento a esta ciudad por la perfección del desarrollo de sus artes, las letras, la filosofía, la sabiduría. Podemos imaginarnos que él, mientras estaba ahí, dices, no pudo esperar a sus compañeros en su misión, sino que él se vio provocado, se vio movido, sintió compasión, sintió el celo, ¿verdad?, de Dios, de ver de que esa ciudad estaba llena de tanta idolatría. Allí donde él esperaba poder encontrar la esencia del saber, lo más elevado del pensamiento humano. ¿Qué pasó? Lo único que encontró, dice que fue idolatría, fue insensatez, fue pecado, fue estupor. Lo único que reinaba ahora era confusión entre los distintos grupos que había allí, porque eran estos dos grupos, ¿verdad?, los epicúreos y los estoicos, y donde había mucho materialismo, libertinaje y un torbellino de ideas, mis hermanos, desde los más cerrados
como lo estaban los estoicos, hasta los más liberales como la de los epicúreos. Entonces, vemos aquí que vamos a ver una historia tan hermosa hoy, hermanos, y cómo Dios le abre la puerta a través de una invitación que se le hace al apóstol Pablo para que vaya y presente, ¿verdad?, el evangelio en un lugar que era el Areópago, donde se reunían personas y donde discutían las ideas o discutían las ideas, o allí es donde intervenían en diferentes casos que se daban. Y también tenían en ese lugar la supervisión de la moral pública. Allí en ese lugar, el Areópago, se le abre esa oportunidad al apóstol Pablo para que presente su mensaje. Es lo que vamos a estar viendo hoy en este día, donde el apóstol Pablo les lleva ese mensaje, ¿verdad?, hablándoles de esa extremada idolatría en la que ellos se encuentran. Pero vemos que se refiere de una manera muy cortés, muy respetuosa a ellos, abriéndoles la puerta, ¿verdad?, usando como puente eso de que entre todos los dioses que tenían un altar, dice, dedicado al Dios no conocido. Bendito Dios. De ahí vemos que Él les hace reconocer que la divinidad del Dios verdadero no se debe presentar como una imagen de oro, ni de plata, ni de piedra, ni de ninguna otra cosa, ¿verdad?, material o que sea hecha por manos de hombres. Al final concluye con la importancia de arrepentirse de sus pecados, del poder aceptar y reconocer a Jesús, a quien resucitó de entre los muertos. Al final vamos a ver que algunos rechazan el mensaje, otros le piden volver a tratar el tema, en tanto que otros lo aceptaron entregándole su vida al Señor. Y así siempre va a ser, mis hermanos, cuando salgamos a dar la palabra, cuando demos las buenas nuevas, vamos a ver que algunos lo van a recibir con gusto en su corazón, van a recibir a Jesús, pero sin embargo otros van a rechazar ese mensaje. Entonces, con esto, mis hermanos, vamos a empezar con nuestro primer punto. Y el primer punto dice: el sentir de un verdadero creyente. Inciso A: ante un pueblo entregado al pecado y a la idolatría. Y leímos en el versículo 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Pablo y Silas habían estado predicando y junto con Timoteo, ¿verdad? Como les dije, estaban predicando en Berea. Allí muchos creyeron la palabra, que ellos llevaban el mensaje. Tanto hombres como mujeres griegas, dice, que aceptaron el mensaje. Pero siempre sabemos, hermanos, que donde quiera que el apóstol Pablo era llevado por el Espíritu Santo a ir a compartir las buenas nuevas, siempre se levantaban aquellos religiosos fanáticos, fariseos, ¿verdad?, judaizantes, que siempre trataban de evitar que ese mensaje se diera. Siempre iban y alborotaban a las personas y causando estragos. Entonces siempre se veían en la necesidad o en la obligación de moverse a otra ciudad, pero sin embargo eso nunca los paraba a ellos, sino que seguían compartiendo de la palabra. Amén. Entonces vemos aquí que dentro de los planes del apóstol quizá no estaba el visitar Atenas prontamente, ¿verdad? No estaba dentro de sus planes. Pero
pronto se dio cuenta que lo que había sido una huida obligatoria iba a ser una maravillosa oportunidad que se le estaba presentando para poder presentar y llevar el evangelio a esa ciudad de la cultura griega. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó, dice, a Atenas, en lugar de quedarse sorprendido por todo, ¿verdad? Impresionado por toda la filosofía, el saber, el pensamiento, por todas las cosas que había ahí, dice que su corazón se indignó. O sea, él se sintió mal porque era una ciudad que estaba llena de pecado, todas las cosas, las artes, todo lo que había ahí, en lugar de honrar a Dios, lo deshonraban. Entonces ya esta ciudad había perdido su imperio y su riqueza. Su población quizá era de unos 10,000 habitantes, pero en ese lugar nos dice que había más estatuas de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia. Todo ese conocimiento, la cultura, la filosofía que hacía famosa Atenas no la habían podido sacar del oscuro paganismo que la situaba a la par de la tribu más remota e incivilizada. Esto lo que hacían el apóstol Pablo, dice, fuera de que no se pudo esperar más, no pudo esperar a que llegaran sus compañeros, ¿verdad?, de misión, sino que él se vio en la necesidad, se vio provocado a predicar, donde quiera que él se encontraba, dice que daba el mensaje. Se vio provocado contra tal sistema pagano e idólatra, pero al mismo tiempo dice que sentía profunda compasión por la condición espiritual en la que se encontraban los atenienses. Ahora vamos a ver en el punto B, dice, ¿cuál es el sentir de un verdadero creyente ante un mundo religioso y filósofo, pero sin fe? En los versículos 17 y 18 nos dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, aunque Timoteo y Silas aún no llegaban, el apóstol inicia su ministerio, ¿verdad?, entre los judíos y los gentiles, y aprovechando las reuniones en la sinagoga, los días de reposo. Pero dice, donde quiera que él iba, donde quiera, él en la plaza o con los que él concurría, él discutía en la sinagoga, o sea, él compartía, dialogaban, compartía el mensaje. Entonces dice que Pablo presentaba el evangelio donde quiera, en la plaza, en la ciudad, en el centro de la vida social e intelectual, donde los maestros y los discípulos se reunían a discutir esos temas filosóficos o cualquier idea nueva que apareciera. Y Lucas nos menciona a dos grupos que se encontraban entre ellos, que eran los epicúreos y los estoicos. Estos eran escuelas filosóficas que monopolizaban el pensamiento de Atenas en ese entonces, ya que los epicúreos, la enseñanza que ellos traían, mis hermanos, era de que el principal fin del hombre, ¿cuál era? Era el placer. Y los estoicos, con su enseñanza que traían, era ensalzar el yo y por consiguiente el orgullo humano. Ellos estaban, hermanos, tan lejos de la verdad del evangelio.
Entonces Atenas, al igual que el resto del mundo, necesitaba escuchar el mensaje que Pablo había sido llamado a predicar. Entonces, aunque algunos de ellos vemos que se refirieron a Pablo de una manera muy despreciativa, ¿verdad? Como un charlatán, un palabrero, era un término que se aplicaba a los que exponían lo dicho por otras personas, pero sin embargo vemos que otras personas veían que el mensaje de Pablo tenía que ver con el anuncio de deidades extranjeras, como un tal Jesús y sobre la resurrección. En realidad, mis hermanos, ellos, los sabios, no habían entendido el mensaje de Pablo, pero lo consideraban interesante, así que así lo ven algunos hoy, ¿verdad? Es lo mismo que pasa. Muchos ven el mensaje que es interesante, pero no lo toman en serio. No toman en serio la verdad que se les comparte, la verdad que se les predica. Los estoicos creían que todo era bueno y que Dios estaba en todo, así que creían que todas las cosas buenas o malas eran de Dios y por lo tanto nada debía ser resistido. Y los epicúreos, ellos perseguían el placer como el propósito principal. Ellos no negaban la existencia de dioses, pero ellos creían que nada tenía que ver con el hombre. Así que ellos estaban tan lejos de la verdad espiritual, tan lejos de la verdad. Necesitaban escuchar ese mensaje que Dios le había dado al apóstol Pablo para dar. Ahora vamos a ver el punto 2, dice, la ocupación de un inconverso, inciso A, en satisfacer su vana curiosidad. Ahora los versículos del 19 al 23. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al quien yo les anuncio. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí, dicen, satisfacer su vana curiosidad. El apóstol Pablo aquí vemos que ahora fue conducido hacia el Areópago, ¿verdad? Y este era un lugar, un tribunal que constaba de 30 miembros que se reunían ahí. Ellos eran los que intervenían en los casos que pasaban de homicidio o diferentes casos que había en ese lugar. Se discutían las nuevas ideas o novedades, todas las cosas que se daban. Entonces, era mucha la curiosidad que había entre los atenienses, porque dice que ellos siempre, cada día estaban en encontrar, ¿verdad?, algo nuevo, en lo más nuevo. Y siempre pasaban todo el tiempo discutiendo, comentando las últimas novedades, las ideas más recientes. Así que se abrió esta oportunidad, una invitación que se le da al apóstol Pablo para que vaya y exponga su enseñanza. Y cuando él se presenta en ese lugar, vemos que ellos tenían toda la autoridad, ya sea para que él con toda libertad, ¿verdad?, pudiera predicar, o para censurarlo, o para silenciarlo. A lo largo de su ministerio, siempre, si nosotros
recordamos, Pablo tuvo que enfrentarse a diferentes jueces, pero ante todos, él declaró sin avergonzarse ese mensaje del Evangelio. Vemos que a pesar de que Pablo habló en un lugar diferente y a un diferente tipo de audiencia, su mensaje no cambió, ¿verdad? Él se enfocó en Jesús y en la resurrección. Entonces, aquí Lucas nos describe con un poco de ironía esa curiosidad superficial que había en los atenienses, porque dice que siempre andaban en busca, ¿verdad?, de lo nuevo, de lo más nuevo. Y Demóstenes criticó precisamente a su gente por tener esta actitud, ¿verdad? Y vemos hoy en día, mis hermanos, que es la misma actitud que podemos observar en muchas personas que van de religión en religión, de filosofía en filosofía, curioseando, ¿verdad?, sin quedar nunca satisfechos. Y es que, mis hermanos, nunca vamos a quedar satisfechos porque nada, ni la religión, ni la filosofía, nada puede traer satisfacción a la persona, al alma. Lo único que nos trae satisfacción es tener una relación con Jesús. Amén. Entonces vemos que ante las preguntas insistentes que se le hacían, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo no fue, ¿verdad?, y se dirigió a ellos de una manera grosera, no, sino que él cortésmente, dice, de una manera respetuosa, se dirigió al auditorio. Empezó expresando la admiración que él sentía al haber encontrado que entre todos sus múltiples altares que tenían a sus dioses, estaba reservado uno al Dios no conocido. Inmediatamente él aprovechó ese tema del altar, el cual estaba revelando la ingenua confesión de ignorancia de parte de ellos para asegurar que a ese Dios ignorado por los atenienses era a quien él estaba anunciando. Lo que Pablo quería revelarles era la identidad del Dios no conocido. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí que Él les muestra que ellos mismos habían dado una ocasión justa para la declaración de este verdadero Dios. A ellos estableciendo un altar, ¿verdad?, al Dios no conocido, que insinuó un reconocimiento de que había un Dios que aún era para ellos un Dios desconocido. Qué triste es pensar, mis hermanos, que en Atenas, que era un lugar que se suponía que tenía el monopolio de la sabiduría, el verdadero Dios era un Dios desconocido. Ellos idolatraban, ellos se rendían, tenían diferentes tipos de dioses, pero qué triste no haber podido conocer a ese Dios real, a ese Dios verdadero. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto B, dice, ¿cuál es esa otra ocupación de un inconverso? En creer y adorar lo que no conocen. Los versículos del 24 al 27 nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da la vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Perdón, hermanos, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Gloria a Dios.
con en su mensaje, ¿verdad? Pablo lo que estaba hablando aquí era de la naturaleza de Dios y cuál es esa responsabilidad que tenemos como su creación hacia nuestro Hacedor. Primeramente se refirió a Dios como el creador de todas las cosas. Y esto es monoteísmo puro, en contraste con el materialismo estéril del que había en los epicúreos y la nebulosa alma espiritual de los estoicos. Este Dios que era creador y vivificador, consecuentemente, no puede morar en el sentido de circunscribir su presencia a un solo lugar en templos materiales. Con su discurso, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo pretendía era llevarlos al conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Amén. Como el único y apropiado de su adoración, el único que merecía y que era digno de ser adorado. Entonces vemos que el apóstol Pablo está ahí obligado a sentar esa base y a instruirlos en el primer principio de toda religión, haciéndoles ver que hay un Dios y que Dios no es más que uno. Cuando predicaba contra los dioses que adoraban, no tenía la intención, él no tenía la intención, de atraerlos al ateísmo, sino de hacerlos ver y traerlos al servicio del único Dios verdadero. Así que Pablo lo que está haciendo aquí es mostrarles que necesitaban de esa instrucción, porque ellos habían perdido el conocimiento del Dios verdadero. Ellos no sabían. Y Dios Dios que los había hecho en adoración de dioses falsos que habían hecho. Lo que Pablo les estaba diciendo, que necesitaban conocer quién era Dios y que Dios era el que los había formado, que Dios es un Dios personal, un Dios que está presente en nuestras vidas y que nada podía hacerse imagen. Eso era una abominación para Dios, porque Él nos hizo a su imagen, ¿verdad? Pero nada de lo que está aquí, ni la plata, ni el oro, ni ningún otro material, cosa creada por hombres, puede ser un Dios. Eso era una ofensa ante Dios. Y el templo de Jerusalén era un símbolo para recordar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Primera de Reyes 8, 27 y 28. Entonces lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era hablando del origen del hombre. Lo que estaba diciendo es que Pablo estaba comenzando hablándoles lo que ellos conocen y que habían aceptado, que ellos habían aceptado que hay un Dios que no conocen todavía. Y Pablo se reduce al nivel de ellos para así poder presentarles el Evangelio de Jesús. Y mis hermanos, cuando nosotros hablemos con alguien que no conoce de Dios, ellos mismos nos van a decir por dónde comenzar nuestra presentación, cómo nosotros le vamos a presentar el Evangelio. A medida que ellos hablan con nosotros, nos vamos a dar cuenta cuál es la necesidad por la que ellos están pasando. Si es que están en problemas de enfermedad, vamos a poder presentarles a Jehová Rafa, el Dios que es mi sanador. De acuerdo a la necesidad que ellos pasen, nosotros vamos a poder darles la palabra de esperanza, ¿verdad? Ese mensaje de la esperanza en Cristo, y que puede ayudarles a ellos también para que al aceptarle puedan tener
esa esperanza de vida eterna también. Entonces, aquí en el versículo 26, el apóstol Pablo comenzó a decirles que toda la raza humana, ¿verdad?, venía de un solo hombre que había sido creado por Dios. Cuando Dios formó, ¿verdad?, a Adán. Y de ahí nosotros descendimos después. Así que nosotros no descendemos ni de monos, ni de extraterrestres. No, mis hermanos, nosotros fuimos hechos por Dios, somos creación de Él. Dios fue el que escogió, ¿verdad?, las diferentes nacionalidades, los diferentes colores de piel, la raza, el idioma, todo el color de cada persona. Él es el que nos creó así como estamos. Dios, mis hermanos, ha hecho diferentes clases de personas y de todas ellas lo que va a hacer es formar un solo cuerpo. Así que el propósito de cada uno de nosotros, de cada ser viviente que Él ha creado, es de que el hombre busque a Dios. Dios quiere, mis hermanos, una iglesia que le adore, una iglesia que le honre, una iglesia que busque de Él. Y aunque nosotros no lo podamos ver a nuestro Dios verdadero, sabemos que Él está tan cerca y podemos conocerlo, podemos palparlo, amén. Vemos que Dios se hizo hombre para visitarnos en la persona de Jesús, amén. Él quien voluntariamente dice que Él decidió venir a este mundo para que pudiéramos una vez más ser restaurados, nuestra relación con Dios Padre. Entonces, Dios no puede habitar en ningún templo material o físico, no, lo único que Él pide es nuestro corazón. Ahí sí puede morar, amén. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol proclamó que Dios es quien guía la historia y que Él es el que ha prefijado el orden de los tiempos, que Él es el que conoce los límites de la habitación del hombre. Y finalmente en el versículo 27 nos señala que todo lo anterior tiene un fin, que el hombre busque a Dios. Ese Dios que se reveló en su obra creadora en Romanos 1, 19 al 20, sin faltar la voz de la conciencia latente en cada ser humano. Esas fueron las características de las edades anteriores a la venida del Hijo de Dios al mundo, que fue una revelación de Dios al ser humano. Así que, mis hermanos, Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él. Dios no quiere que nos alejemos de Él, no, sino que permanezcamos cerca, amén. Que aceptemos a Jesús, Él desea nuestro corazón. Ahora vamos a ver, mis hermanos, en el versículo C, en falsedades y mentiras humanas. Esa es la ocupación de un inconverso. Y para ello vamos a ver los versículos 28 y 29. Y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, una cosa muy interesante que Pablo utilizó fue la de Epiménides y la segunda de Erato, ¿verdad? Dice que debemos de ver esto como un punto más de contacto
lo usó como un puente entre él y sus oyentes, no para que Pablo estaba sugiriendo que se debe pensar en Dios en esos términos del politeísmo griego, no, o del panteísmo estoico. En esta parte del mensaje, mis hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo es subrayar esa relación esencial que debe de haber entre el hombre con su creador. Amén. Ya que Él es un Dios absoluto, es un Dios verdadero, todopoderoso, mis hermanos, a quien debemos la existencia, porque somos su descendencia y en ese sentido todos somos linaje de Dios. Amén. Tenemos una dependencia necesaria y constante de su providencia, porque en Él vivimos. La continuación de nuestras vidas se le debe a Él. Si estamos hoy con aliento de vida, respirando, es gracias a Él. Amén. Y gracias a su providencia que influye constantemente en nuestras vidas. En Dios tenemos nuestro ser, Él es nuestro Padre quien nos engendró. Somos su descendencia, mis hermanos. Fuimos formados por Él, ya que en Él y sobre Él vivimos. Debemos de vivir para Él, ya que en Él nos movemos, debemos de movernos hacia Él. Dado que de Él recibimos todo ese cuidado, mis hermanos, cada día recibimos el consuelo, recibimos fortaleza a nuestro ser, debemos de consagrar todo nuestro ser a Él. Amén. Así que debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, que hay una gran diferencia entre ser criaturas de Dios y entre ser hijos de Dios. Esa es una necedad, pues el querer encerrar a Dios, el querer limitarlo o hacerlo descender hacia los niveles humanos, dejando a un lado su realidad, pues lo material, por artístico que sea, es completamente inadecuado para representar a Dios. Aquí es donde se encuentra el error de la idolatría en todas sus manifestaciones y su eficacia como medio de adorar al Dios vivo. Entonces Pablo vemos que explica esto con más detalle en Romanos 1, 18 al 32. En ese pasaje se conoce como la descripción de la depravación humana. Ahora vamos a ver entonces, en el punto número 3 nos dice que la respuesta del que escucha el Evangelio. Vamos a ver ya el último punto. ¿Cuál es la respuesta? Arrepentirse y creer en Jesucristo. Los versículos 30 al 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En estos últimos versículos, mis hermanos, de esta narración, lo que contiene es la conclusión de ese mensaje que el apóstol Pablo dio en el Areópago. En ese sermón que él dio, lo que estaba haciendo era recomendando con urgencia a los atenienses a arrepentirse, a venir y a creer en Jesucristo. Estos, mis hermanos, como los inconversos del mundo, ¿qué pasó? Dice que se dividieron en 3 grupos. Fueron 3 grupos, ¿por qué? Porque unos rechazaron completamente el mensaje, no quisieron escuchar, lo ignoraron, ¿verdad? Se burlaron de Pablo cuando estaba dando el mensaje. Otros, sin embargo,
eh, no estaban seguros, no estaban seguros de lo que tenían que hacer. Y otros aceptaron ese desafío y recibieron a Jesús como su Salvador. Gloria a Dios. El apóstol Pablo había hecho ya una maravillosa descripción del carácter de Dios, cómo Dios se ha revelado al hombre, pero consciente de que saber acerca de Dios no era suficiente para ser salvo. Cuando llega al clímax de su mensaje, él insiste en que Dios vio con compasión la ceguera espiritual del hombre y que ha proveído el verdadero camino para restablecer esa comunión entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese camino? Es Jesucristo. Él estaba hablándoles, ¿verdad?, de que únicamente a través de Jesucristo ellos podían venir y ser salvos, que Jesucristo había muerto, pero había resucitado, y que es el único camino para que nosotros podamos restaurar nuestra comunión con nuestro Padre Dios. Amén. El deber de todos los que escuchan el Evangelio, ¿cuál es ese deber? Es de arrepentirse. Pues el que hoy se presenta como Salvador, el que hoy se presenta como un Salvador, como alguien que viene para darte vida eterna, un día ya no va a venir como Salvador. Un día dice que será juez justo, delante de quien todos tendremos que comparecer. Amén. Así que los conceptos de arrepentimiento, juicio y juez seguramente trajeron inquietud a las conciencias de los que estaban oyendo a Pablo, ¿verdad? Pero también podemos imaginar que trajeron malestar en quienes oyen ese mensaje en nuestros días. Los epicúreos buscaban la tranquilidad humana dentro de lo material. Los estoicos, al contrario, ellos se gloriaban en su propio valor y no podían concebir la idea de tener que reconocer el fracaso de sus vidas en lo moral y lo espiritual. Qué lástima, mis hermanos, que la sabiduría humana y que el conocimiento sean un lazo, que sean un tropiezo para que el hombre no pueda venir con humildad y sinceridad, arrojarse a los brazos de un Dios amoroso y perdonador. Es triste que el orgullo esté de por medio, que la sabiduría, el conocimiento, todo esto sea un tropiezo para el hombre. Nosotros, mis hermanos, siendo linaje de Dios, nuestra responsabilidad es entender y adorar en verdad, y saber que tendremos que dar cuentas si deshonramos a Dios. Amén. Entonces vemos que Pablo no predicó un evangelio suave, sino que no, él con toda valentía confrontó todas estas ideas equivocadas de los atenienses que tenían acerca de Dios, los confrontó con la realidad del juicio que viene. Gloria a Dios. Entonces, vemos que para los estoicos era fácil admitir la inmortalidad del alma en el sentido nebuloso o impersonal de su filosofía, pero la idea de la resurrección, eso les resultaba a ellos absurdo, no lo podían entender. Y ante las aseveraciones de este predicador que había sido ungido por el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Algunos optaron por despreciar totalmente el mensaje, lo rechazaron. Otros dijeron más tarde, más después, en otra ocasión, te escucharé, ignorando si tendrían quizás otra nueva oportunidad,
Sin embargo, los que fueron verdaderamente sabios, ¿qué hicieron? Tomaron esa oportunidad de que se estaba hablando, de que era tiempo de arrepentirse, de aceptar y creer en Jesucristo. Amén. Entonces vemos que los valientes, los verdaderos sabios arrebataron el reino de los cielos. Y entre los nuevos discípulos que se encargarían de seguir sembrando la semilla del Evangelio se encontraban Dionisio y Damaris. Ellos fueron los que atendieron al mensaje que el apóstol Pablo estaba dando en el Areópago. Dionisio era un miembro del Areópago que pertenecía a la aristocracia intelectual de Atenas. Y Damaris, no tenemos información acerca de ella, pero sin duda vemos que ella vino a ser una miembro fundadora de aquella comunidad cristiana. Así que Dios nos manda, mis hermanos, que nos arrepintamos, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Ahora, bajo el Evangelio, ha hecho un descubrimiento más claro en un estado de retribución en el otro mundo que nunca antes. El Dios que hizo el mundo lo juzgará. El que dio a los hijos de los hombres su ser, el que ha dado y dotado de facultades, nos llamará a rendir cuentas por el uso que hemos hecho de ellas y recompensará en consecuencia si el cuerpo sirvió al alma en servir a Dios o el alma fue un duro para el cuerpo en la provisión para la carne. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, que podamos aprender de esta lección que estuvimos viendo hoy. Y para resumir, nos dice que entre los lectores de la Biblia, algunos piensan que el sermón que el apóstol Pablo dio en el Areópago de Atenas no quedó completo, ¿verdad? Quedó inconcluso, debido a que él mismo utilizó un estilo de predicación que más tarde él repudió en Primera de Corintios 1:18 y capítulo 2:5. Dicen que el apóstol Pablo habló de la providencia y del juicio de Dios, pero que no habló de la gracia de Cristo. También dicen que habló de la creación y que apeló a los poetas griegos, pero que no hizo referencia a la salvación ni a la revelación, que habló de la historia del mundo, pero no habló de la historia de la salvación. También dicen que quedó inconcluso. ¿Por qué? Porque habló de la resurrección, pero no de la cruz. Sin embargo, nosotros, hermanos, no podemos subestimar ni la obra que el Espíritu Santo hizo en los corazones por medio de ese mensaje que el apóstol Pablo llevó, ni la profunda convicción que el apóstol Pablo de que todo el mundo debía de escuchar el mensaje del Evangelio sin acepción de personas. Eso fue lo que hizo que Pablo exclamara más tarde, que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Romanos 1:14. Seguramente él, como cualquier otro cristiano que anhela la salvación de los hombres, se pudo haber entristecido al ver la indiferencia que mostraron estos intelectuales atenienses por lo que más tarde escribió, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera de Corintios 1:18 y 26.
También vemos una vez más que la palabra de Dios nunca regresa vacía, nunca regresa vacía. Se siembra y se produce fruto en aquellos corazones que como el de Dionisio y el de Damaris, estaban dispuestos, ¿verdad?, a recibir, se dieron humildemente ante el toque del Espíritu Santo. Ellos reconocieron que estuvieron atentos al mensaje que el apóstol Pablo llevaba y reconocieron, escucharon el llamado de esa voz que decía necesitaban arrepentirse y creer en Jesucristo. Y ellos arrebataron valientemente esa salvación, ¿verdad? Arrebataron el reino de los cielos porque fueron valientes al reconocer que necesitaban arrepentirse de la manera como habían sido sus vidas llevadas a cabo. Pero vemos que ellos humildemente se dieron sus corazones, sus vidas ante el toque del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, mis hermanos. Pues para la siguiente semana, mis hermanos, vamos a estar viendo el tiempo de Dios es el mejor. Ese es el tema. Y para ello vamos a estar estudiando en Hechos 19, los versículos del 1 al 20. Amén. Pues estudiémoslo para que cuando nuestro hermano Panchito esté dando la clase, ya nos podamos conectar junto con él y podamos gozarnos. Amén. Pues mis hermanos, esperamos que hayamos aprendido algo en este día y que el Señor nos siga ayudando, que nos dé ese valor, esa confianza para hablar de Él, para presentar ese evangelio, porque sabemos que hay mucha necesidad hoy en día. Así que el Señor nos ayude para tener ese valor, esa confianza de llevar esas buenas nuevas a una persona específica durante esta semana. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.